cualquier posición etnocéntrica es una posición que relativiza las creencias a una cultura, a una comunidad en particular, ¿no? En un momento del tiempo y en un espacio, ¿no? También en un lugar del espacio, ¿no? Esa es una posición etnocéntrica, ¿no? Am, y claro, lo que va a defender Calpolcas es que la justificación, si se entiende etnocéntricamente, no es interesante, no parece que carece de sentido y pierde algún tipo de valor, ¿no? Esa es la primera afirmación que él va a querer defender. La segunda, como está resaltado en naranja, es que desde el etnocentrismo no puede explicarse satisfactoriamente la reforma de nuestros estándares de justificación, ¿no? Ahora, para esto tenemos que regresar al problema de la justificación. Recuerden que la justificación era un asunto eh, de ofrecer razones por las cuales tú crees algo, ¿no? Por ejemplo, en los casos Gettier, no sé si han visto eso con Pablo, ¿no? Pero Smith cree que el otro va a tener el trabajo porque, digamos, escuchó a la dueña de la empresa que hacía la entrevista laboral decirle, pues, que él no es el que consiguió el trabajo, sino el otro, ¿no? Entonces él tiene pruebas, evidencias que hacen que él esté justificado en creer que Smith tiene el trabajo, ¿no? Es decir, la otra persona. Um, entonces, justificación entendida desde ese punto de vista, ¿no? No se puede explicar desde un punto de vista etnocéntrico, ¿no? Desde solo la cultura, desde solo la comunidad en particular, ¿no? Um, entonces, lo que va a defender, en resumen, es eso. Calpolcas va a defender que la justificación no puede explicarse etnocéntricamente y que en la justificación, desde un punto de vista etnocéntrico, parece no ser interesante, ¿no? Esas son las dos tesis bastante humildes que va a defender Calpolcas, ¿no? Eh, ahora, para tratar de defender su posición, él va a apelar al debate entre Putnam y Rorty, ¿no? Y va a enumerar cuáles son los principios que están involucrados cuando un sujeto cualquiera cree algo justificadamente, ¿no? Y él menciona que hay 5 principios, Hillary Putnam. Por si acaso, ¿verdad? Hillary es filósofo, no filósofa, ¿ya? Algunos en sus ensayos siempre leo que, bueno, como tiene nombre de mujer, piensan que es una filósofa, pero no, es un filósofo. Le pusieron Hillary, no sé por qué. Bueno, el asunto es que Hillary Putnam, dice que el primer principio con el que se compromete alguien es el siguiente. En circunstancias ordinarias, usualmente, hay una manera objetiva sobre si los enunciados que las personas hacen están garantizados o no. Eh, ojo que acá garantizado significa justificado, ¿no? ¿Ya? Ese es el equivalente de la expresión garantizado, ¿ya? Entonces sería algo así como, en circunstancias normales hay una manera objetiva sobre la que, hay una materia objetiva sobre si los enunciados que las personas hacen están justificados o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo creo que dejé mi llave en la casa, en circunstancias normales debería haber una manera objetiva, ¿no?, de justificar mi creencia. Por ejemplo, mi memoria, ¿no? Mi memoria normalmente no me falla. Otra podría ser el testimonio de una persona en la que confío, ¿no? Si una persona en la que confío me dice que vio mis llaves en algún lugar que yo dejé de la casa, entonces esa también es una prueba, normalmente, ¿no? Otra prueba es que la costumbre, ¿no? Probablemente siempre dejo las llaves en algún lugar particular de mi casa y entonces eso me hace creer que las dejé en mi casa. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la afirmación número uno en realidad es bastante sencilla. Básicamente lo que nos está diciendo es que en condiciones usuales, normales, ¿no? Hay una materia objetiva sobre la que está justificada nuestra creencia, ¿no? Ahora,
¿Qué situaciones son anormales? ¿No? Por ejemplo, una situación anormal es la de Gettier, ¿no? Eh, y justamente por eso Gettier complica el asunto del conocimiento, ¿no? Porque Gettier ofrece una situación en la que la persona tiene justificación de su creencia es verdadera, y aún así ese sujeto no sabe qué P, ¿no? Ese es el, digamos, el reto de los casos que ofreció Edmund Gettier en relación a la definición del conocimiento, ¿no? Pero por supuesto esas son condiciones anormales, eso no suele suceder, eso no es, digamos, lo típico, ¿no? Lo usual, lo sólito, ¿no? Si tú a cualquiera le cuentas ese caso es insólito, ¿no? Es poco común, ¿no? Am, y bueno, así también hay un montón de casos comunes, perdón, de casos atípicos, de casos poco comunes, ¿no? Por ejemplo, si tú querías ver el partido de Perú, ¿no? Para el Mundial de Rusia, no sé qué cosa, eh, y tú, no sé, pues, fuiste a un lugar, prendiste la televisión, y justo estaban dando el partido de Perú contra otro equipo, ¿no? Y justo era el equipo, digamos, que sea Colombia, ¿ya? Y justo estaba jugando Perú con Colombia, tú terminas de ver el partido y ves que el partido lo ganó Perú, lo ganó 2-1, supongamos, y tú te vas, ¿no? Y vas donde la gente que tú conoces y le dices, oye, Perú ganó, etcétera, ¿no? Pero resulta que no, que el partido que habías visto en esa televisión que prendiste era un partido que por alguna razón que ahorita no me voy a poner a explicar, había sido grabado y que lo estaban proyectando en ese momento en ese televisor, ¿no? Que tú prendiste. Entonces era un partido anterior, no correspondía al partido real. Pero lo que sí fue cierto es que tú te formaste la proposición, la creencia, Perú le ganó a Colombia 2-1, ¿no? Eh, y Perú pasó al Mundial encima, ¿no? Entonces, tu creencia es verdadera, porque es cierto que Perú le ganó 2-1. Tienes justificación para creer eso porque tú viste el partido, ¿no? Digamos, sabes que el partido es grabado, pero hasta antes de que lo supieras, tenías una justificación para creer que Perú le ganó a Colombia 2-1, ¿no? Eh, y crees que P, ¿no? Entonces se satisfacen los tres requisitos, ¿no? Crees, estás justificado y tu proposición o tu creencia es verdadera. Eh, pero esos casos son muy atípicos, insisto, ¿no? No son normales, no suelen ocurrir y más bien involucran una serie de problemas, ¿no? Entonces, en circunstancias ordinarias, usualmente hay una materia objetiva sobre si los enunciados que las personas hacen están justificados o no. Insisto, ¿no? Putnam se está refiriendo solo a las situaciones normales, ¿no? No a los casos atípicos y raros y extravagantes como los que ofrece Gettier o como el que te acabo de decir hace un momento eh, sobre el partido de Perú-Colombia, ¿no? Entonces, la número uno parece ser un principio bastante, digamos, intuitivo, ¿no? ¿Quién no estaría de acuerdo con la número uno? La mayoría estaría de acuerdo. Pero Rorty no está de acuerdo con el principio número uno, ¿no? Y después voy a explicar por qué, pero les voy adelantando eso, ¿no? El principio número dos es el que un enunciado esté garantizado o no, es independiente del hecho de si la mayoría de nuestros pares culturales diría que está garantizado o no. Ujú. Y ese es el problema, ¿no? Porque para Putnam, cuando un enunciado está garantizado, eso no depende de si la mayoría cree que esté garantizado, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo creo que, no sé, pues, yo creo que la Tierra es el centro del sistema solar, ¿no? Yo creo que la Tierra es el centro del universo. Ahí está, lo voy a poner así, ¿ya? La Tierra es el centro del universo. Y resulta que por cuestiones de la vida yo soy el único tolemaico que insiste en esa creencia, ¿no? Ahora yo tengo mis razones por las cuales creo que la Tierra es el centro del universo. Yo he leído libros de la Edad Medieval, he utilizado la astronomía de Ptolomeo y me ha servido, me ha funcionado, he hecho los cálculos matemáticos correspondientes y son coherentes. Entonces yo creo que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Ahora, ¿qué ese enunciado
yo tenga justificación para ese enunciado o no, parece ser independiente del hecho de si la mayoría cree que tengo justificación o no. Es decir, um, suponiendo que yo soy el único tolemaico en el mundo y la mayoría ya es copernicano, es decir, ya no creen que la Tierra es el centro del universo, ¿no? ¿Se puede evaluar la falsedad o la verdad de mi justificación? O para ponerlo en otros términos, ¿se puede averiguar la corrección de mi justificación? Independientemente de si la gente cree en eso o no. O sea, me he equivocado o no me he equivocado en relación a mi justificación, eso no va a depender de lo que la mayoría crea sobre mi justificación. Entonces, todo el mundo podría ser copernicano, o al revés, ¿no? Yo podría ser el único copernicano en el mundo y todos los demás podrían ser tolemaicos. Y lo que ellos crean sobre mi justificación no influye a la hora de determinar si mi justificación es correcta o no. Entonces, básicamente lo que dice el principio número 2 o lo que asegura es la objetividad de nuestra justificabilidad de creencias, ¿no? Eh, Porque si tú dices que lo que la mayoría cree sobre tu creencia y cómo está justificada tu creencia influye a la hora de determinar si un enunciado está justificado o no, ahí caes en un etnocentrismo, ¿no? Porque entonces eso va a ser relativo a lo que la mayoría piense, ¿no? A lo que la mayoría haga o deje de hacer, ¿no? Entonces, la número 2 nos evita este problema de caer en una especie de relativismo cultural, ¿no? Am, y parece tener sentido, ¿no? ¿Quién quiere negociar la objetividad de la justificación, ¿no? Creo que pocos, ¿no? Porque normalmente creemos que las justificaciones que tenemos para nuestras creencias son las correctas, ¿no? O en todo caso son mejores criterios para determinar nuestras justificaciones de creencias, ¿no? Eh, y esos dos principios son los que Putnam va a sostener, pero que Rorty no va a aceptar. Rorty, en cambio, sí acepta feliz y contento los tres principios siguientes, ¿no? Y ya se irán dando cuenta entonces cuál es la diferencia entre Rorty y Putnam, ¿no? Rorty, por ejemplo, dice que nuestras normas y estándares de asertibilidad justificada son productos históricos, ¿no? Esto es bien delicado, ¿no? Porque básicamente lo que te está diciendo es que algo que estuvo justificado en una época podría no estarlo en otra, ¿no? Entonces no hay una justificación objetiva, sino que hay una justificación relativista, ¿no? Relativista a una comunidad, a un espacio, a un tiempo, a unos hablantes particulares, ¿no? ¿Por qué? Porque la justificación también es un producto histórico y las normas bajo las cuales evaluamos si nuestras creencias están justificadas o no también son productos históricos. Evolucionan, cambian. Rorty, pues, como buen pragmatista, piensa que la número 3 es verdadera, ¿no? Eh, por ejemplo, antes estábamos justificados en pensar que las mujeres no tenían derecho a votar, ¿no? Ahora ya no es así. El criterio de justificación ha variado, ¿no? Entonces, por eso es que nadie quiere como comprarse este pleito, ¿no? Pero Rorty sí lo hace y Rorty dice, ¿saben qué? Nuestras normas y estándares para determinar cuándo una justificación es correcta es un producto histórico, ¿no? Es relativo a la historia. La número 4 dice, nuestras normas y estándares siempre reflejan nuestros intereses y valores, ¿no? Rorty también va a comprometerse con el cuarto principio porque él admite pues que nuestras normas contestan, no responden a nuestros intereses, a nuestros valores, ¿no? Entonces, claro, si regreso al mismo ejemplo que les había mencionado hace un momento, ¿por qué antes las personas sí tenían justificación para pensar que las mujeres no debían votar, ¿no? Eh, eh, a ver, me gustaría debatir eso un ratito con ustedes para no estar hablando mucho. ¿Por qué creen que antes era normal que las mujeres no tengan este derecho a votar, ¿no? ¿Qué valores, qué intereses estaban en juego para determinar que la proposición, las mujeres no tienen derecho a votar, sea verdadera, sea aceptada, ¿no?
¿Qué creen ahí que había? Que antiguamente la política era manejada por hombres. Ok, ya, efectivamente, entonces había un interés obviamente masculino, ¿verdad, Luis? ¿Qué más? ¿Era lo único? Lo único era que habían intereses masculinos solamente o habían otras explicaciones, otros valores? Consideraciones como que eran débiles o ignorantes por hacerse cargo de la casa. Ujú. Hay un montón. No, sí, O está sea, bien. las personas de poder también pensaban que las mujeres no podían tenerlo nunca, porque era la costumbre, por lo mismo de que los ciudadanos eran siempre los hombres. Ujú, ujú. Bacán, Luis, efectivamente, ¿no? Eran otros valores también. Uno de ellos, como bien lo has mencionado, es que las mujeres eran consideradas sujetos frágiles, ¿no? Diseñadas solo para eh, reproducirse y conservar la especie, ¿no? Es decir, alimentar y ser mamás, ¿no? Entonces, claro, esos valores, por ejemplo, ya han variado, ¿no? Es decir, sigue existiendo esta idea de que la mujer efectivamente cumple un rol importante dentro de la familia, pero ha variado en el sentido de que ya no se reduce a la mujer solamente a eso, ¿no? Eh, y es más, también ha variado los valores sobre lo que se considera masculino y femenino, ¿no? Antes, por ejemplo, no se hubiese visto nada bien que un hombre, digamos, use una especie de mandil rosado, ¿no? Pero me parece que hace un año o un par de años las Fuerzas Armadas del Perú se pusieron un mandil rosado, aunque eso me pareció un poco gracioso igual. Pero, pero se dan cuenta, o sea, hasta que me parezca gracioso, responde también a una valoración y a un interés de por medio, ¿no? Entonces, Rorty se compromete con este cuarto principio, ¿no? Nuestras normas y estándares reflejan nuestros intereses y valores de la época, ¿no? Eh, y por lo tanto, regresando al problema de la justificación, la justificación de una creencia no será la misma pues en el siglo XXI que en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Definitivamente. Bueno, ese es el principio número 4. Y el principio número 5 dice, nuestras normas y estándares de cualquier cosa son capaces de reformas, ¿no? Hay mejores y peores normas y estándares, ¿no? Rorty, digamos, sería un cavernícola si se queda solamente con el principio 4, ¿no? Porque si tú dices el principio 4, de alguna forma, ¿qué estás queriendo decirme? ¿No? Me estás queriendo decir que estaba bien que las mujeres no tengan derecho a voto. Eso es lo que me estabas queriendo decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si es relativo al contexto, entonces en ese momento estaba bien que las mujeres tengan derecho a voto. Pero admitir eso es medio problemático, ¿no? Es como admitir que los mayas hacían bien cuando sacrificaban niños, ¿no? En sus rituales religiosos, ¿no? Es como, no sé, pues si estuviese bien, como los mochicas mataban a soldados en éxtasis durante sus rituales religiosos también, ¿no? Y los mataban a masazos, dicho sea de paso, ¿no? Entonces nadie quiere, digamos, caer en eso, ¿no? Por eso Putnam y Rorty están de acuerdo con el punto 5, ¿no? Sí es cierto que las normas dependen de los intereses y los valores de la época, pero definitivamente hay mejores y peores normas y estándares, ¿no? Entonces con eso quieren como ambos, tanto Rorty como Putnam, ¿ah? Quieren ambos salvarse de una especie de relativismo en relación a la justificación, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario, algo que no hayan entendido, que quizás he pasado muy rápido. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok, bueno, suponiendo que todo está claro, entonces les pregunto, ¿cuál es el problema con comprometerse con todo ese paquete? ¿No? ¿No creen que hay algo contradictorio ahí? A ver, quién me explica?
¿Por qué sería contradictorio afirmar los 5 principios que hemos dicho hace un momento? ¿Mm? ¿Cuál es el problema con esos 5 principios? ¿Nadie? A ver, mientras van pensando ya. Eh, Esta es la objeción que le hace Rorty a Putnam y dice lo siguiente, leo. Ciertamente estoy de acuerdo, dice Rorty, en que es usualmente tan objetivo. Si ese tiene garantías, justificaciones, o no al aseverar P como el que ella tenga más de 5 pies de alto o no, esto es así porque veo la garantía como una cuestión sociológica, la cual debe determinarse observando la recepción que del enunciado de ese hacen sus pares culturales, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice Rorty es que la justificación es sociológica, no es lógica solamente, como piensa Putnam, ¿no? La justificación de nuestras creencias es sociológica. ¿Y qué significa que la justificación de nuestras creencias sea sociológica? Significa que es un producto histórico, es un producto cultural. Y por lo tanto, las justificaciones son relativas a ciertas épocas y a ciertos lugares, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, Rorty al mismo tiempo dice esto, ¿no? Dice que nuestras normas y estándares son capaces de reformas y hay mejores y peores normas y estándares, ¿no? Entonces, ¿no creen que hay una contradicción ahí? ¿No intuyen que hay una especie de problema, por lo menos? ¿Nadie? Una pregunta, la pregunta se refiere a que hay contradicciones en lo que dice Rorty o entre lo de Rorty y Putnam. Eh, a que, claro, hay una contradicción acerca de lo que Rorty está queriendo defender, ¿no? Y eso está enmarcado, obviamente, dentro del debate entre Hilary Putnam y Richard Rorty. Uh-huh. ¿Nadie? ¿Nadie ve ningún problema? Yo no estoy seguro, pero, o sea, cuando menciona lo del, creo, no sé, que está redundando o que hay un problema ahí entre, no sé si puedes mostrarla arriba los principios. Uh-huh. Claro, cuando dice que las normas son capaces de adaptarse, por así decirlo, porque dice que pueden reformarse, Uh-huh. pero al mismo tiempo dice que son productos históricos. Uh-huh. Entonces, hay una relación entre esas dos, que hay, bueno, yo veo ahí el conflicto entre esas dos. Ok, muchas gracias Álvaro. Sí, efectivamente, esa era la intuición que quería recoger. Hay un problema ahí entre el principio número 4 y el principio número 5, ¿no? Como Álvaro ha señalado bien. Porque si por un lado tú estás admitiendo que las normas y los estándares responden a un interés y a una valoración de la época, y por otro estás admitiendo que hay mejores y peores estándares y normas, entonces parece que en la premisa, en el principio número 4, abrazas un relativismo cultural etnocéntrico, y en la premisa número 5 más bien renuncias a ese relativismo etnocéntrico y te quieres comprometer con una forma objetiva, trascendental, de determinar esos valores, ¿no? Es decir, no es lo mismo defender 4 y decir, todas las culturas tuvieron
justificaciones objetivas para creer, para que tengan esas creencias que tuvieron en esas épocas, ¿no? Y entonces, claro, entonces hay tantas verdades como tantas justificaciones, como tantas culturas hayan habido y hay en el mundo, ¿no? Y todas, dicho sea de paso, contradictorias entre sí, ¿no? Porque puede ser que en un momento hayan tenido justificación para creer que la mujer sí puede votar y en otro momento no, pero ambas son válidas, entonces, ¿cómo quedas, no? Y claro, la 5 más bien te dice, bueno, sí, hay una especie de relativismo, pero hay mejores y peores normas y estándares, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, y de un poco para defender la número 5 es, ya, asumamos que hay mejores y peores normas y estándares. Asumamos que hay una manera de decidir cuándo hay una justificación objetiva y cuándo no. Si ese fuera el caso, la pregunta es, ¿qué criterio uso para distinguir entre una mejor y otra peor norma, ¿no? Ese es el problema. Y esa es, digamos, la gran empresa filosófica de los que se dedican a estos asuntos, ¿no? Está bien, tú no quieres ser relativista, tú no quieres ser etnocentrista, tú quieres defender que la justificación es una justificación objetiva y que hay maneras de determinar cuándo estamos frente a una justificación objetiva y cuándo no. Pero si vas a hacer eso, tendrías que darme un criterio para que yo pueda definir cuándo hay mejores y peores estándares o mejores y peores normas, ¿no? Y ese es el dilema aquí, ¿no? Entonces, no sé, a ver, les voy a poner un ejemplo. Ya sé, se me ha ocurrido uno. Se me ha ocurrido uno. Les voy a compartir un video, ¿ya? A su madre, está más lento el internet. Ya, acá está. Comer este debate. Ya, Marta Hildebrandt versus... Ya está. Ya, acá está. Que el pueblo elija no sé si ustedes se acuerdan de esta congresista Marta Hildebrandt. ¿La sacan? Bueno, es media hermana, de hecho, de César Hildebrandt, el periodista. Y fue una congresista fujimorista por muchos años. Es bien popular por su... porque, digamos, tenía una actitud autoritarista, ¿no? Defendió al régimen de Fujimori durante y después de su gobierno. Y a la vez era una mujer bastante culta, ¿no? No me parece contradictorio, pero sí, digamos, irónico, porque, digamos, una persona realmente culta normalmente no tiene la serie de complejos que ella tenía, ¿no? Pero Tiene bueno, una columna de, perdona, tiene una columna de lenguaje en El Comercio aún, ¿no? mira, yo dejé de leer El Comercio hace muchos años, no es que sea un periódico favorito mío, pero sí, de hecho es una lingüista reconocida, ¿no? Hay un libro que sí leí de ella que se llama El habla culta, ¿no? Que me lo mandaron a leer, o sea, en el colegio, porque mi profesora pensaba que me expresaba muy vulgarmente. Me mandaron a leer ese y me mandaron a leer El dedo meñique. Ah, pero nada, no mejoré nada. Yo sigo hablando, cuando estoy fuera de clases y eso, sigo hablando vulgarmente. Pero bueno, a ver, les voy a pasar el video. ¿Lo escuchan ahí? que el pueblo elija personas. Sí, sí, sí. ¿Lo escuchan, no? Ya, paja. Entonces, presten atención porque la pregunta que les voy a hacer al final es si ustedes creen que hay racismo o no.
y me gustaría escuchar, obviamente, porque el tema de Calpolcas y el debate entre Richard Rorty y Hilary Putnam es acerca de la justificación. Entonces, lo que me gustaría escuchar es cuáles son las razones que ustedes aducen para creer si es que hay racismo o no. Ahora, no necesariamente puede haber racismo. Recuerden que finalmente eso es una cosa interpretativa, ¿no? De repente hay alguno o alguna que crea que no hay racismo, de repente me dice que hay clasismo, por ejemplo, pero no racismo, y entonces podríamos justamente abrir este debate, ¿no? Pero a mí lo que me interesa al final, para, digamos, aterrizarlo en el texto de Calpolcas, es la naturaleza de la justificación que ustedes van a ofrecer, ¿ya? Entonces veamos el video, presten atención, es un video breve de 2 minutos 28 y traten de responder esa pregunta, ¿ya? Si creen que Marta Hildebrand está siendo racista y por qué, ¿no? Eso es lo nuclear, ¿ya? Entonces veamos. Pena que el pueblo elija personas, se refería usted obviamente, que vienen al Congreso a dormir. No me llega. Ella no sé qué obra intelectual tenga, pero yo tengo pues 30 o 40 libros citados y traducidos, ¿no? Así que, francamente, esos ataques son bajos, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual ni la formación universitaria. Yo tengo formación universitaria. Imagínese, yo he sido subdirectora general, no del Perú, de la UNESCO a nivel mundial, y ella me va a enseñar educación. No, pues... Cada uno en su sitio. Señora, yo también he sido, yo soy gente preparada, soy indígena, pero abogada. ¿Sí? Abogados hay montones, sí, y pésimos también. ¿Sí? Y además tengo publicaciones, a usted no le voy a mostrar, no voy a hacer cualquier publicación, ¿no? ¿Sí? ¿Usted conoce las mías? No, la suya no la conoce nadie. Yo tengo 10.000 ejemplares de la lengua culta. Seguro que usted no lo ha leído. Qué pena, pues que de las lenguas originales no tengo. Yo no soy quechóloga. No estoy hablando de quechua. Estoy hablando de las lenguas originarias. Yo puedo hablar con mis iguales intelectuales en un congreso de lingüística, en la Academia de la Lengua. Soy la única mujer en la Academia de la Lengua. Pero ella no sabe nada de lingüística. Este proyecto de ley no sirve para nada. La discusión empezó en el Pleno del Congreso. Las congresistas nacionalistas criticaron a la parlamentaria Marta Hildebrand por no respaldar el proyecto de ley para la preservación, uso y difusión de las lenguas aborígenes. Simplemente ha dormido, siempre duerme. Durmiendo ha firmado la ley. Y ¿quién duerme? la señora Hildebrand en el Congreso para durmiendo. De lo que duerme gana plata. ¿Pero entonces lo considera así usted? No lo considero como nada, no me llega, no lo he oído. Así soy de soberbia, pues. No estamos hablando de lingüística, estamos hablando de uso y preservación de las lenguas originarias. Yo también soy partidaria de ellos. Preservación. Pero si ustedes piden lo más, pierden Tendría todo. que estudiar también usted qué es uso y qué es preservación. No me diga. Haga la consulta a la Academia de la Lengua. Francamente dan risa. Nunca se pusieron de acuerdo y al final cada quien se fue por donde llegó hasta un nuevo desencuentro. 6:10. Bueno, esperamos que los debates... Bueno, a ver, ¿qué opinan, gente? Me gustaría escucharlos. Discúlpenme bien, yo me estaba riendo durante el video, pero no en mala onda, por si acaso. Igual yo tengo una posición sobre lo que ha dicho la señora, pero ya lo daré al final. Primero me gustaría escuchar. ¿Qué opinan? ¿Les parece que hay racismo? ¿Sí o no? Sobre todo, ¿por qué? En mi opinión, no hay racismo, Uh-huh. porque, bueno, yo creo que más bien podría dar una respuesta más fundamentada si buscamos alguna otra ocasión en la que ella haya tenido esa clase de comportamiento, sin meternos en lo que es la raza, ¿no? O sea, imagínate que es otra persona que ya está igual en sus mismas posibilidades, no sé, socioeconómicas y todo lo que quieras, y tiene los mismos, y también ha estudiado, no sé, lo que tú quieras, y ella igual sigue, como que tomando esa posición, ¿no? De que ella sabe más o que ella lo sabe todo, ¿no? Entonces ya no estaríamos hablando de racismo, sino más bien de soberbia, ¿no? Ahora, particularmente aquí, Álvaro, dices que no hay racismo, pero claro, me dijiste, necesitamos más información y eso, ya, pero dime particularmente aquí, ¿por qué no hay racismo?
No necesariamente porque no haya mencionado algún calificativo, sino porque creo que ella, así como lo hace con la lengua española, ¿no? Que está diciendo que es mejor que las originarias, creo que lo haría, yo pienso que podría hacerlo con otra, cualquier lengua, no necesariamente específicamente las aborígenes. Ok, ok. Ajá. Ya vi. Pero yo le estoy poniendo ese pensamiento que creo que ella tendría en el supuesto, ¿no? Ok, ok, Álvaro, muchas gracias. Ya. ¿Quién más? ¿Qué piensa? Yo tengo una observación, no Por es favor, tanto una por favor, Ivana. crítica o decir si es racismo o no, pero a ver, para serte sincera, desde que inició esta sesión, ya estoy un poco cansada de todo esto, ¿no? O sea, de las lecturas de, bueno, esto es justificación, esto es verdad. O sea, ya a veces da ganas de, bueno, yo sé algo porque lo sé. Obviamente no lo dejo ahí, pero me hace pensar que cuando trato de conversar de este tema con compañeros que no llevan el curso, es hasta imposible mantener una conversación, ¿no? Porque ya parece que se ha alejado, nos hemos distanciado un poco de qué es conocer, qué es saber, Ujú. ¿no? Entonces, en el video que has mostrado, imagino que debe haber mm, alguna clase de distancia también, así. Así que, no sé, o sea, imagino que sí podría haber un malentendido, no podría haber una comunicación fluida si es que ambas personas no saben que están hablando en un marco, ¿no? En un marco X, pongamos. Entonces, no estoy defendiendo para nada la manera en la que se comportó Hildebrand, pero imagino que algo así podría pasar. Claro. Ahora, Joana, sí, yo puedo entender tu, digamos, tu hartazgo en relación a lo Ah, que... lo digo como en tonos de broma, ¿no? Porque a veces es ya, bueno, No, no, sí, ya, ¿cuándo sí. voy a saber algo? Sí, sí, sí. Créeme, te entiendo perfectamente. No, no tienes que explicarme mucho. No tienes que justificarme tu hartazgo. O sea, y justamente por eso les muestro el video, pues, ¿no? Porque cuando yo leí el texto, estaba pensando en un caso particular. O sea, tenía en mente tenía en mente otro, tenía en mente otro también. De repente luego lo menciono. Pero quiero aterrizar el tema, ¿no? O sea, siento que el texto es demasiado general, es demasiado abstracto y quiero aterrizarlo. Entonces, sé que tú hayas ahí un problema de quizás de distancias lingüísticas, teóricas, conceptuales, llámalo como Sí, quieras. conceptuales, creo. Pero, claro, obviamente esto, digamos, fomentaría el malentendido entre la señora Hildebrand y la señora Arpasi, creo que se llamaba, se apellidaba, no recuerdo su nombre y su apellido, pero la quechohablante congresista, ¿no? La congresista quechohablante, perdón. Sí, sí. Dime, Luis, ¿qué Sí, pasó? sí, algo que quería añadir es que Sí, por favor. el texto está subtitulado en Bokmal o en alguna variación del danés. Mm, Y si solo vemos el texto, sí. claro, si solo vemos los subtítulos, por decir, como lo vería alguien que no habla español, que no conoce a los personajes y solo nos enfocamos en ver el video, Ujú, la señora Hildebrand, por supuesto, quedaría como un ejemplo de racismo claro entre clases, menospreciando al indígena. mm, Pero ya si nos ponemos más en contexto, no sé, pues, o sea, a mí sí me parece que es una persona racista por la manera en que menosprecia que la otra persona sea quechohablante, le dice como que abogados hay un montón, como que ella es la única persona culta del Congreso, o lo hace ver así. Y en Bokmal es igual, o sea, los subtítulos son súper agresivos. ujú. Y ya, pues si nos centramos solo en eso, sí, pero sí, o sea, si ponemos la conversación en contexto, no sé, fácil hay de ambos lados, ¿no? Como que ambas se menosprecian o cosas así. Ah, ya, tú eres internacional, Luis, no sabía que sabías danés.
Está bien, ¿ah? Buena voz. No, ni cuenta me había dado. Yo había leído los subtítulos y te juro que había pensado que eran los alemanes que nos agarraban como ratas, como ratones de laboratorio y están estudiando por qué los peruanos son tan racistas, ¿no? Una cosa así. Pero, pero no sabía que era danés. Yo te juro que estoy perdido ahí. Estoy entre si es Bokmal, que es Ya, noruego, ya. o alguna variación del danés. Sí, seguro les debe llamar la atención estos casos, ¿no? Y por eso editaron el video así. Bueno, sí, gracias. Ese también es un ejemplo que me va a permitir terminar de responderle a Joana, ¿no? Eh, o sea, nosotros nos podemos poner de acuerdo sobre el significado de los términos que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pregunta general que les hice, ¿no? Si creen que este video es racista. Me parece interesante que hayan respuestas diferentes, ¿no? Álvaro dijo al inicio que no consideraba que haya racismo en estricto sentido, porque no se hacía ninguna referencia al color de piel. Y en ese sentido, Álvaro tiene una buena justificación para creer eh, que no hay racismo, ¿no? Porque efectivamente la señora Hildebrand no parece discriminar a la congresista quechohablante por su color de piel. Parece que la discrimina por motivos más bien académicos, por motivos más bien, digamos, de estatus social, ¿no? Y eso es clasismo, no es racismo. Ahora, y acá viene un poco para juntar el comentario de Luis y el comentario de Joana, ¿no? Eh, Sucede que eso se ha discutido también, es decir, sucede que el clasismo también es una forma de discriminación, solo que no se reduce al color de piel, ¿no? El clasismo eh, lo que hace es discriminar al sujeto por la clase social a la que pertenece, ¿no? Entonces, en este caso, claramente la señora Hildebrand cree que está en una clase social superior, porque es educada, porque está en digamos, ¿cómo dijo? Está en la Real Academia de Lengua, ¿no? Una cosa así, que era Sí, la que había única trabajado en la UNESCO. que había trabajado en la UNESCO, ¿no? Y eso la hace superior. Ahora, ¿en qué sentido la hace superior? Parece que en un sentido intelectual, moral, la verdad es que ahí no estoy muy seguro, pero de que se siente superior y dice ser superior, eso está claro, ¿no? Y, y claro, hay un debate ahí sobre si el clasismo acaso no es también una forma, digamos, um, ¿cómo expresarlo? Una forma, eh, a ver, no encuentro la palabra. Eh, una forma de maquillar, ¿no? El racismo, ¿no? Entonces, el clasismo es como una especie de racismo, pero un poco más socialmente aceptado, ¿no? Porque claro, suena mal discriminar a alguien por tu color de piel, pero no suena tan mal discriminar a alguien por tu estatuto académico, ¿no? De hecho, eh, cuando uno obtiene una maestría o uno obtiene un doctorado, ¿no? El solo título ya parece darte una jerarquía superior a la de alguien que no tiene ni una maestría ni un doctorado, ¿no? Entonces, también hay algo ahí de discriminación, ¿no? Eh, Cuando la única función para la que estaba hecho, digamos, los títulos universitarios o para los que están hechos debería ser eh, simplemente para recalcar que quizás tú eres algún tipo de autoridad en lo que tú investigas o en lo que tú haces como tu profesión, ¿no? Pero algunos lo utilizan como medios para discriminar a los demás, ¿no? Y para elevar, digamos, su rango, ¿no? De hecho, es muy común que entre abogados y abogadas, entre médicos y médicas, se digan así, ¿no? Yo he estado en ambientes donde, digamos, siempre se tratan de doctor, ¿no? El doctor tal, la doctora tal, doctorcita, doctorcito, ¿no? O en el caso de la medicina también, ¿no? Entonces, son formas soterradas, creo que esa palabra suena mejor, de discriminar a alguien, ¿no? Ahora, como dice Álvaro, no, esta vez no por tu color de piel, pero sí por, digamos, otros criterios, ¿no?
el objetivo sigue siendo igual, el objetivo sigue siendo discriminar negativamente a alguien, ¿no? Porque hay discriminaciones positivas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras seleccionado por un examen de admisión a una universidad de prestigio, se supone que lo que se está valorando ahí es tu mérito, ¿no? Eso no quiere decir que seas superior o inferior al otro, sino que has calificado para esa casa de estudios de prestigio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la discriminación es inevitable, siempre vamos a estar discriminando, ¿no? Bueno, acá lamentablemente no puedo hacer ese ejercicio, pero normalmente cuando estaba en un salón real le pedía a los chicos que se miren entre ellos y piensen un ratito si acaso ya no estaban discriminándose entre ustedes, ¿no? Uno cuando tiene que pensar con quién se junta, con quién no se junta, también hace un proceso de discriminación, ¿no? Bueno, esta persona me cae mejor, esta otra no, por esto, por esto. Entonces la discriminación en sí misma siempre va a estar presente, pero hay discriminaciones positivas y negativas. Entonces el racismo y el clasismo son discriminaciones negativas, ¿no? Ahora, claro, regresando entonces y aterrizando el comentario de Joana con el de Luis, ¿no? Suponiendo que entendemos racismo por la discriminación de color de piel, no hay racismo acá, ¿no? No hay, ¿no? Porque claro, Hildebrand no está descalificando a la congresista quechua-hablante por su color de piel. Pero suponiendo que racismo admite una forma de clasismo, entonces sí hay racismo. Porque claramente Hildebrand la está descalificando, no por su color de piel, pero sí por su condición social. Como la señora es quechua-hablante, como la señora no es universitaria, como la señora no está en la UNESCO, como la señora bla, 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 entonces no está a la altura de... no está a la altura moral o académica de la señora Hildebrand, ¿no? Y ahí va mi comentario, Joana, ¿no? Yo creo que el asunto no es tanto estas distancias lingüísticas, ¿no? Porque esas distancias lingüísticas, Joana, se pueden solucionar. Es decir, podemos arribar a un consenso sobre lo que queremos discutir, ¿no? Entonces, suponiendo que, que las cosas se enfrían entre la señora Hildebrand y la señora quechohablante, Arpasi creo que se apellidaba, ¿ya? Le voy a denominar Arpasi ahora en adelante. La señora Arpasi, yo creo que igual hubiese habido una discrepancia entre estas dos personas, ¿no? Entonces, el tema de la justificación no es tanto, o bueno, no debería centrarse en un relativismo lingüístico. Asumiendo que hay una especie de consenso lingüístico, la pregunta es, ¿sigue habiendo un problema de justificación? Y la respuesta es sí, sigue habiéndolo, ¿no? Sigue habiéndolo porque la naturaleza de la evidencia que tú puedes ofrecer puede variar de persona en persona, ¿no? Y claro, ahí es donde estamos expuestos a las objeciones que hace Rorty, ¿no? Por eso es que Rorty se compromete con el principio 3, 4 y 5, pero no con el 1 y el 2, porque el 1 y el 2 te aseguran que hay una manera objetiva de justificar, ¿no? Entonces, supongamos que yo les pregunto a todos ahorita sus justificaciones sobre por qué creen que esto es racista o no, y todos me dan sus justificaciones. Entonces, supuestamente, según Putnam, hay una materia, hay un criterio ahí objetivo por el cual yo determino qué es una buena justificación y qué es una mala justificación, ¿no? Y ese es el dilema, ¿no? Ese es el asunto de la discusión finalmente entre Richard Rorty y Hilary Putnam, ¿no? Este era el otro caso que les quería proponer, a ver qué piensan. No, ya no es entre Hildebrand y Arpasi, pero es parecido. La historia del Perú en realidad es bien similar en general, ¿no? No importa el lugar donde vayas. Yo de chibolo me pegué con un libro muy bonito que les recomiendo leer. Es un autor conocido internacionalmente, es un peruano de exportación, pero no sé por qué la gente no lo lee. Además es un libro muy gracioso, muy jocoso.
Se llama Los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Es un libro muy, muy bacán, ¿no? Antes, cuando tenía tiempo de leer por placer, me pasaba leyendo de todo, ¿no? No solo filosofía, sino literatura, historia, física, me gustaba astronomía, hasta me gustaba matemática pura. Pero bueno, el asunto es que estaba leyendo en la biblioteca los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, y en el comentario 13º, si mi memoria no me falla, eh, el Inca Garcilaso de la Vega describe el encuentro entre Atahualpa y, ¿cómo se llama este otro? Pizarro, ¿no? Y ustedes saben cuáles son las anécdotas que se han tejido en relación a este encuentro, ¿no? Esto de que Atahualpa le ofreció pues un cuarto lleno de oro para su liberación, etcétera, ¿no? Y esas anécdotas ya pues están trilladas, ¿no? Son muy, muy comunes. Pero en ese comentario, el Inca cuenta pues con una pluma muy graciosa, ¿no? ¿Qué había pasado, no? Que dice que los españoles vinieron y, y quisieron evangelizar pues a Atahualpa, ¿no? Entonces le pusieron un lazarillo que traduzca del español al quechua, ¿no? Lo primero, ¿no? Y lo querían evangelizar, ¿no? Entonces el sacerdote le decía pues a Atahualpa que Dios es uno y trino, que Padre, Hijo, Espíritu Santo, que la Virgen María, ¿no? Esas cosas. Y fue gracioso porque la manera en cómo lo cuenta Atahualpa era como burlándose, ¿no? Cómo le pedían a un hombre pues de una cultura radicalmente diferente que entendiera lo que le estaban diciendo, ¿no? A pesar de que Lazarillo era un buen traductor, ¿no? Eh, y bueno, la cosa es que le explicaban, ¿no? El sacerdote se esmeraba por expresarle la palabra, ¿no? Y había unos comentarios ahí que hacía Garcilaso, por ejemplo, sobre los cascos de los españoles, ¿no? ¿Se acuerdan esos cascos de los españoles? Cómo lo representan en las pinturas, eran como ovalados, ¿no? Entonces, Garcilaso decía, ¿no? Que Atahualpa pensaba que eran bacines, ¿no? Y le preguntaba a Lazarillo por qué los españoles utilizaban bacines en la cabeza, ¿no? Eh, y, y bueno, después está esta anécdota famosa en que uno de los evangelistas, uno de los sacerdotes, le entrega la Biblia literalmente a Atahualpa, ¿no? O sea, físicamente se le entrega y le dice al traductor que le diga que esa Biblia es la palabra de Dios. Y Atahualpa lo que hace es, toma la Biblia, pues, ¿no? Toma la Biblia y la pone pues en su oreja, ¿no? Porque le dijeron que era la palabra, ¿no? Entonces él la pone en su oreja y escucha la palabra, la palabra de Dios es sagrada, le decía, ¿no? Y Atahualpa agarraba la Biblia y no escuchaba nada, ¿no? Entonces él agarra y la tira, ¿no? Y los españoles pues espantados, ¿no? Eso era una herejía en ese momento, imagínate que alguien tirara la Biblia, ¿no? Eso era un sacrilegio. Y Garcilaso pues lo cuenta burlándose, ¿no? Pero hay un malentendido que ahí me pareció bien interesante, ¿ah? Y que tiene que ver justo con este tema de la justificación y si hay criterios objetivos y todo esto, ¿no? Que es el siguiente. Atahualpa, en un momento dado, el traductor, el sacerdote, por su afán de evangelizarlo, le dicen que Dios es uno y trino, ¿no? E insisten en esa idea, ¿no? Dios es uno y trino. Entonces dice que Atahualpa dijo, ¿pero qué? ¿Dios es uno y trino? O sea, Dios es uno y tres. O sea, Dios es cuatro, ¿no? Y cuando le dijo eso al traductor y que le dijera que eso es lo que había entendido cuando le decían que Dios es uno y trino, que Dios es cuatro, y el traductor pues lo único que hacía era transmitir la información, ¿no? No es que el traductor tenga la culpa. Entonces el traductor le dijo a los españoles que había entendido Atahualpa porque Dios era cuatro, ¿no? Y los españoles de nuevo pues, se querían matar, no podían creerlo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esto es una falta de respeto a nuestro Dios, bla, bla, bla. Y es bastante interesante ese malentendido, ¿no? Porque
A ver, les pregunto, ¿no? Les voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿ustedes creen que Atahualpa fue racional al interpretar que Dios es 4? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿ustedes creen que Atahualpa estuvo justificado en creer que Dios es 4? A ver, ¿qué me responden ahí? ¿Qué opiniones les merece esa anécdota? Creo que en base al texto y a lo que hemos estado viendo, sí es racional porque es lo que él piensa y sí está justificado porque es lo que él piensa de lo que le han dicho. Ya, bacán, bacán, gracias Luis. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con Luis? ¿Están en desacuerdo? ¿Podrían agregar algo? ¿Qué piensan? Yo también creo lo mismo porque es lo que él entendió. En realidad no tenía noción de qué era lo que querían decir los españoles. O sea, tú estás de acuerdo con que fue racional, Alessandra. ¿Y crees que estuvo justificada en creer que Dios es 4 o no? No sabría decir si justificado, pero tampoco tendría cómo justificar que no era 4, porque no tenía noción, no tenía información de él. Ya, bacán, bacán. Gracias, Alessandra. ¿Qué opinan los demás? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Estaba justificado o no? ¿Cómo lo ven? Vamos, chicos, chicas, hablen. Mentes del mañana. Universitarios del futuro. Bueno, ya son del presente. ¿Qué opinan? ¿Estaba justificado el buen Atahualpito o no? A ver, tendrá que ser a la antigüita, pues, ¿no? Como en el colegio. No quería llegar a esto, pero bueno. A ver, mientras que Ivana se decide. Facundo. A ver, Facundo, ¿qué piensas? ¿Tenía justificación, sí o no? Disculpe, profe, no estaba atento a la pregunta. La pregunta era si Atahualpa tenía justificación en creer que Dios era 4. Mm, Nada, Facundo. No, supongo que se basará, o sea, como toda cultura tiene su visión de un dios. Ya. Entonces, o su idea yo creo que podrías decir que de cierta manera tiene una justificación, tiene una idea, una noción. Sin embargo, esa puede ser, no puede ser correcta, o no sabe si es correcto o no. Ya. Ok, Facundo. Estás medio perdido, ¿ah? A ver, Pedro, ¿qué opinas? Vamos a pasar de extremo a extremo. Pedro, ¿estás ahí o solo está tu nombre y te has ido? Creo que Pedro se ha... Hola, profe. Hola. ¿Qué opinas? Yo creo que no está justificado. Por... O sea, yo creo que su creencia no es verdadera porque no lo está justificando. O sea, no tiene justificación O sea, de lo que está diciendo sea cierto. sí tiene justificación, él piensa que es una suma.
Entonces te pregunto, ¿crees que esa es una justificación o no? Nada. No lo sabía responder, profe. Ya, está bien. Respeto tu sinceridad. Los demás, ¿qué opinan? Mm, Marcela, ¿estás conectado o no? Hola, profe. Sí, ay, perdón. Me Ya, a caí. ver, cuenta. Ya, yo creo que sí está justificado porque, o sea, es lo que él tiene, como que él lo da por sentado, como que siempre, o sea, como que su cultura es distinta, como que lo interpreta de otra manera. Y, o sea, para ellos no está justificado porque, o sea, como otros compañeros lo dijeron, lo entienden de manera distinta. Y como que su educación, no sé, como que su educación es distinta, ¿no? Entonces, y pues no sé, para ellos, para Adolfo sí está justificado, pero en cambio para nosotros no. Ok, Marcela, gracias. No sé, no sabría qué decir. Está bien, gracias. A ver, les explico. Obviamente, ambos interlocutores, desde sus perspectivas culturales, están justificados, ¿no? Es decir, los españoles creen, dadas sus creencias católicas, cristianas, religiosas, que sí es coherente pensar que Dios es uno y trino. Atahualpa, por su lado, ignora toda esta representación que tienen los católicos y más bien se anima a interpretar que si tú me dices que Dios es un trino, en el fondo lo que me está diciendo es que es cuatro, ¿no? Atahualpa se anima, por lo tanto, a creer que lo que están diciendo los españoles es coherente. Y si es coherente, es imposible que alguien sea uno y trino a la vez, ¿no? Uh, digamos, de hecho, Atahualpa está siendo bastante lógico, ¿no? No puede ser que un sujeto, un mismo sujeto, sea tres sujetos al mismo tiempo. O es uno o es otro, pero no es ambos, ¿no? O tres. Entonces, de hecho, Atahualpa está teniendo una interpretación bastante lógica, ¿no? Es coherente. Más bien, me parece que la interpretación de Atahualpa es bastante caritativa con lo que dicen los españoles, ¿no? Es decir, si es cierto lo que cuenta Garcilaso de la Vega, yo me imagino que Atahualpa debió haber pensado algo similar a esto, ¿no? Lo que me está diciendo no puede carecer de razón, no puede ser tonto, no puede ser contradictorio, no puede ser absurdo, no puede ser irracional. Tiene que ser racional lo que me está diciendo. Más bien porque es racional, eso significa que lo que me quiere decir es que Dios sea cuatro. Porque si admitiera una contradicción, estaría admitiendo que los españoles son irracionales. Pero como es caritativo, él supuso que son racionales y se atrevió a dar una interpretación lógicamente coherente, que en el fondo es una interpretación de una suma. Entonces, claro que para Atahualpa también hay una justificación, hay un marco de justificación diferente al marco de justificación de los españoles. Y aquí viene justamente el debate de Calpolcas y de Rorty y de Putnam, ¿no? Porque Putnam cree que hay una especie de criterio de materia objetiva sobre el cual se puede resolver eso, independientemente de la cultura. Y Rorty más bien cree que no. Rorty cree que todo es cultural, todo es histórico, y cae en una especie de relativismo, ¿no? Y si bien admite que hay mejores y peores criterios o normas, ya vamos a ver que eso no es coherente con admitir que entonces las normas y los estándares son relativos a la historia. Entonces, el debate es ese, ¿no? ¿Cómo determinar
qué justificación, sea la de los incas o sea la de los españoles, es una justificación objetiva, ¿no? Si tú dices que hay un criterio universal, un criterio independiente del contexto histórico, estás del bando de Hilary Putnam. Si tú dices que no hay ese criterio, sino que más bien las normas, los estándares, los criterios son relativos al contexto histórico, estás del bando de Richard Rorty, ¿ya? Y de hecho, Kalpolkas resume muy bien el problema en la página, a ver, creo que era al final, ¿no? Acá está, ¿no? Porque Kalpolkas dice lo siguiente en relación al debate, ¿no? Dice, en conclusión, para que podamos hablar de una reforma de nuestros estándares de justificación, hay que poder distinguir, como Putnam sugiere, entre lo que parece correcto y lo que es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es correcto aquí, ¿no? En el caso de Atahualpa y Pizarro, ¿no? Que fue finalmente el que quiso evangelizar a Atahualpa. Parece que hay un estándar lógico, ¿no? Que es independiente de la cultura a la que tú pertenezcas, ¿no? Parece que los seres humanos podemos razonar lógicamente independientemente de la lengua que hables, ¿no? Entonces tú puedes hablar alemán, puedes hablar español, puedes hablar quechua, puedes hablar aymara, pero la racionalidad humana es universal, pertenece a todos los miembros de la especie, en condiciones normales, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una persona que, digamos, tiene algún tipo de daño cerebral, eh, obviamente su racionalidad va a ser diferente, ¿no? Pero en condiciones estándares, los seres humanos están diseñados para razonar lógicamente, ¿no? Independientemente de la cultura a la que pertenezcas. Entonces, es ese razonamiento lógico el que te hace distinguir entre aquello que es y aquello que solamente parece correcto, ¿no? Esto implica que la corrección de los estándares es lógicamente independiente de lo que pueda llegar a creer una comunidad determinada, ¿no? Entonces, no importa lo que piensan los españoles. Es más, no importa lo que piensen los quechohablantes, los incas, ¿no? Hay criterios independientes para determinar quién tiene una justificación correcta y quién no. La mencionada independencia apunta hacia cierta trascendencia del contexto que el etnocentrismo de Rorty rechaza, ¿no? Rorty abraza este etnocentrismo, abraza este relativismo cultural, ¿no? Sin trascendencia del contexto solo podría afirmarse, en rigor, una pluralidad de estándares de justificación. Ya, y acá viene, por favor, y si entienden esto, ya entendieron el núcleo del texto, ¿ya? Así que presten atención. Vamos a suponer que Rorty tiene razón. Y vamos a suponer que lo que existe son pluralidades de estándares, de normas, y por lo tanto pluralidades de justificacionabilidad, ¿ya? Hay tantas maneras de justificar una creencia como tantas culturas hay en el mundo. Ya, bacán. Supongamos eso. Entonces existe una pluralidad de estándares de justificación. Pero no, de un modo consistente, dice. La idea de que hay mejores o peores estándares. Claro, porque acuérdense que Rorty había dicho, y esto era el comentario de Álvaro en parte, ¿no? Rorty había dicho que el principio 4 Rorty no dice que se contradice, pero Rorty defendía el tercer, el cuarto y el quinto principio. Pero el problema es que el principio cuarto con el quinto se contradicen, ¿no? O sea, y regresemos a la crítica de Kalpolkas. Me dices por un lado que hay una pluralidad de estándares, pero luego me dices que hay mejores o peores estándares. Dice, el etnocentrismo de Rorty sostiene incoherentemente que ciertas normas son mejores que otras, pero al mismo tiempo que esas normas son válidas, son solo válidas para nuestra comunidad. O sea, me dices que hay pluralidad de estándares. Entonces, por ejemplo, Perú tiene un estándar, Chile tiene un estándar. Los españoles tienen un estándar, los incas tienen otro estándar. Y claro, y que cada uno de esos estándares son válidos para ellos mismos, ¿no? Etnocéntricamente, para sus comunidades, ¿no? Entonces la justificación de los españoles es válida para ellos, la justificación de los incas es válida para ellos. Pero después me dices que hay mejores y peores estándares.
Entonces, no, pues, porque imaginemos que haya un estándar universal que sí me diga cuál es mejor, ¿no? Entonces, supongamos que ese estándar universal decide que los españoles, mejor, que los incas tenían una justificación objetiva, correcta, ¿ya? Si eso es cierto, entonces ya no hay pluralidad de normas ni de estándares. Acabas de admitir que hay mejores estándares que otros, ¿no? Entonces no es que sea válido para mí. Independientemente de lo que tú creas, hay una forma correcta de justificar tus creencias, ¿no? Y ahí es donde está la contradicción, pues, ¿no? No puedes decir que todos los estándares son válidos y después decirme que hay mejores y peores estándares. Te estás contradiciendo. Porque eso significa que un estándar es válido para mí, pero podría ser inválido desde un punto de vista objetivo, ¿no? Contradicción. Entonces, con ello, ¿no? Dice, pierde el punto de vista desde el cual los diversos estándares podrían contrastarse entre sí para determinar cuál es el mejor, ¿no? Claro. Cristian, Sí, por favor, Rubí. ¿existe la objetividad? ¿Cómo? ¿Existe la objetividad? En relación a la justificación. Bueno, en relación a esto, y también quiero saber tu opinión en general, o sea, si existe algo objetivo como tal. O sea, una opinión objetiva. Wow, qué complicado. Yo sí creo, yo soy realista científico, ¿no? Sí creo que hay objetividad, ¿no? Pero creo que, digamos, hay grados de objetividad, ¿no? Por ejemplo, creo que las matemáticas tienen un grado de objetividad mayor que las diferentes formas en que nos expresamos y representamos el mundo de cierta manera, ¿no? Si, por ejemplo, tú describes tu teoría científica desde una lengua particular, obviamente tu objetividad va a ser probablemente más vulnerable, ¿no? Por el idioma que usas, por la comunidad también en la que te ubicas, ¿no? No es lo mismo publicar un artículo científico en Estados Unidos que publicarlo en Perú, ¿no? Son comunidades, si bien cada vez la comunidad científica está más interconectada, no es igual, ¿no? Tus pares producen, digamos, diferentes tipos de investigación aquí que en Estados Unidos, ¿no? Quizás en ese país hay otros debates, quizás en tu país hay otros debates, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay objetividad, sí. Creo que la matemática es la ciencia más objetiva, pero, como te digo, creo que hay grados, ¿no? Y la idea es que la ciencia se aproxime, pues, lo más objetivamente digamos, la ciencia de investigación, ¿no? O sea, se aproxime lo más que pueda a la objetividad mayor, ¿no? Y, o sea, también tengo entendido que a veces hay como, o sea, no tienen una opinión general sobre algo. Por ejemplo, no sé si esto se aplica en el mundo, pero yo tengo entendido, por ejemplo, que en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, el 0, por ejemplo, no lo consideraban como un número. En cambio, para otras universidades sí. Entonces, ahí hay como, o sea, no hay objetividad en ese aspecto, ¿no? Y también pienso que la objetividad, al fin y al cabo, es subjetiva, ¿no? Porque, por ejemplo, para ti, el objetivo sí existe, pero, por ejemplo, para el profesor yo también le pregunté y para él no existe. Entonces, creo que es subjetivo eso, no sé, esa es la opinión. Sí, Pablo, bueno, Pablo es pragmatista, pues, ¿no? Y los pragmatistas... Pero Pablo siempre, lo que siempre he admirado y respetado de Pablo, que hecho sea de paso fue el asesor de mi tesis, ¿no? De maestría, es que debate, ¿no? Argumenta, y muerde la bala cuando él sabe que hay ciertas consecuencias indeseables de su postura, ¿no? Por ejemplo, él es tan pragmatista que lo es incluso en relación a la moral, ¿no?
él cree, y me lo ha comentado en algunas conversaciones ya digamos, más informales, ¿no? Que nosotros somos, por ejemplo, morales simplemente por razones evolutivas, ¿no? Y que está bien que respetemos las normas morales simplemente por razones adaptativas, ¿no? Es más provechoso ser morales que no serlo, ¿no? Ese es básicamente el argumento de fondo, ¿no? Pero ese argumento tiene varias objeciones, ¿no? Entonces yo una vez le pregunté, recuerdo, ¿y qué hubiese pasado, Pablo, si es que hubiésemos evolucionado no como Homo sapiens, sino, no sé, pues como seres más sanguinarios, ¿no? Por ejemplo, yo he leído que, los tiburones cuando nacen, ¿no? Es bien interesante porque los tiburones, o sea, digamos, hay 2 o 3 tiburones dentro de la hembra y nace el tiburón que mata a sus hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si los seres humanos por alguna razón hubiésemos evolucionado así, ¿no? Entonces, eso hubiese sido la norma, le digo. Nuestra moralidad hubiese sido diferente a la nuestra, ¿no? Y él muerde la bala, ¿no? Dice, sí, sí, claro, yo acepto eso. Ya, yo no creo eso. Pero a diferencia, digamos, de Pablo, y ahí él sí tiene una ventaja, digamos, significativa sobre mí, ¿no? Que yo tengo más preguntas que posiciones, ¿no? En cambio, justamente lo que respeto de él es que él sí tiene una posición, ¿no? Y trata de defenderla consistentemente, ¿no? No sé si es porque sea menor que él o qué sé yo, pero todavía no me siento cómodo con una posición en particular, ¿no? Yo lo que tengo son más preguntas, no estoy tan seguro de defender una posición, pero tratando de animarme por responder a una, cuando me preguntas acerca de la objetividad, claro, pues siempre me he dado cuenta que tiendo a defender más la objetividad, la universalidad, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pablo a veces cree, ya no con respecto a mí, sino con respecto a otros profesores que también tenemos en común como amigos o como conocidos, que las personas que creen en esa universalidad, en esa objetividad, tienen como influencias religiosas, ¿no? En el fondo son católicos, son cristianos, entonces tienen que defender esta idea de que hay una especie de dogma universal, ¿no? De verdad única, ¿no? Ah, pero no, yo no creo que sea la única razón por la que alguien defendería eso, ¿no? Ahora, em, yo creo que al fin y al cabo, si bien no existe la objetividad total, creo que por lo menos, aunque esta respuesta no dice nada, ¿ya? Pero igual la menciono, creo que actuamos como si creyéramos que somos objetivos. Cuando yo juzgo a alguien, cuando yo felicito a alguien, cuando yo realizo alguna acción, lo hago creyendo que la representación que tengo del mundo es objetiva, ¿no? Que la justificación que poseo es objetiva. Por supuesto que me puedo equivocar, mi justificación puede ser incorrecta, mi creencia puede ser falsa, pero normalmente actuamos ahí, ¿no? Y justamente ahí hay que tener algo de filosofía porque algunas de nuestras creencias y nuestras conductas pueden ser bien irracionales, pueden ser bien incoherentes, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, quizás este relativismo, este subjetivismo los pueda asustar, pero en el fondo también es como una especie de antídoto para no ser tan imbécil, ¿no? O sea, para no ser tan estúpido. Ahora, no piensen que estas son palabras ofensivas, ¿no? Eh, un estúpido es el que incide en un error sostenidamente, ¿no? Sin reparar en una autocrítica, en una evaluación de sus creencias, ¿no? Eh, Hay una canción muy bonita que yo les sugiero que escuchen de Calle 13, ¿no? Que se llama así justamente, ¿no? Los estúpidos. Es bien motivadora, ¿no? Cada vez que puedo la escucho con gusto. Entonces tiene sus ventajas, Rubí, ser, yo no lo llamaría subjetivista ni relativista, pero sí ser escéptico, ¿no? Tiene sus ventajas
no acostumbrarnos a tener una especie de creencia dogmática sobre la realidad y no acostumbrarnos a creer que nuestra justificación es siempre correcta. Creo que hay algo de sano en que a veces ofrezcamos argumentos relativistas, subjetivistas, llámalo como quieras, pero que cuestionen esas verdades que creemos o que damos sentadas y que asumimos simplemente como verdaderas, ¿ya? Entonces, tiene sus ventajas definitivamente, no todo es malo, ¿no? En fin. Cristian, gracias. Ya, bacán. Bueno, yo creo que eso es todo. Lo podríamos dejar ahí. No sé si alguien más tiene alguna preguntita, algún comentario. ¿Todo claro, gente? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, entonces me despido. Más bien me voy a apurar para ir a comprar algo para comer y luego terminar de revisar sus PCs. Y ahí van a ver su feedback y sus notas, chicos, ¿ya? Más bien, de nuevo, disculpen. Nos vemos y van a ver sus notas lo más pronto posible, ¿ya? Gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.